La belleza de la provocación es la que proponen los distintos movimientos de vanguardia y del experimentalismo artístico, del futurismo al cubismo, del expresionismo al surrealismo, de Picasso a los grandes maestros del arte informal y otros. El arte de las vanguardias no plantea el problema de la belleza. Se sobreentiende, sin duda, que las nuevas imágenes son artísticamente bellas y han de proporcionar el mismo placer procurado a sus contemporáneos, precisamente porque la provocación vanguardista viola todos los cánones estéticos respetados hasta este momento. El arte ya no se propone proporcionar una imagen de la belleza natural, ni pretende procurar el placer sosegado de contemplación de formas armónicas. Al contrario, lo que pretende es enseñar a interpretar el mundo con una mirada distinta, a disfrutar del retorno a modelos arcaicos o exóticos, el mundo del sueño o de las fantasías de los enfermos mentales, las visiones inducidas por las drogas, el redescubrimiento de la materia, la nueva propuesta alterada de objetos de uso en contextos improbables, las pulsiones del inconsciente. Entonces la vanguardia tiene como propósito clarísimo ser la nueva bandera del arte en el mundo. El realismo es una de las etapas tardías de la vanguardia del siglo XX. Hay quienes dicen que es la que mejor consolida o evidencia el espíritu vanguardista. Se da en París, cuando André Breton se propone, con todo lo que ya había dicho con respecto a la renovación de las formas artísticas, a la renovación porque se sentía, como había dicho, que las formas estaban gastadas, que ya no comunicaban, que se necesitaba encontrar una forma nueva. Entonces el surrealismo se siente el abanderado, ¿no? El surrealismo nace como una nueva tendencia, pero uno de los elementos que lo caracterizan principalmente es la crítica directa a la racionalidad occidental. Entonces, por eso su relación tan cercana con los sueños, por ejemplo, o aquella técnica que denominaban ellos de la escritura automática, por ejemplo, son tremendamente influenciados por Freud, ¿no? Por toda esta estructura del inconsciente determinante, definitivamente. Y ¿qué más puedo decir con respecto al surrealismo? En principio, pues es una crítica a la racionalidad, es tratar de desarrollar un arte mucho más instintivo, un arte que vaya a lo inconsciente, a lo primitivo, a lo original, ¿no? Por eso precisamente la relación con Freud y con el instinto, por eso precisamente la relación con los sueños y con la estructura de la escritura automática. Eso yo diría que es el surrealismo. André Breton y la gente que se reúne en París en ese momento discutir ese tema, y teniendo en cuenta que París durante todo el siglo XIX fue la capital del mundo y del arte principalmente. Entonces en ese momento en el que ya las cosas se estaban trasladando hacia otros escenarios como Nueva York, el surrealismo nuevamente se siente el abanderado. Entonces tiene que sacar nuevamente la vanguardia artística europea, tiene que ser la nueva vanguardia artística. El surrealismo cree en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. El arte surrealista está caracterizado por plasmar un mundo absurdo y lógico donde la razón no puede dominar al subconsciente. En su mayoría, los artistas surrealistas se inspiran de sus sueños o sus deseos. Es precisamente por esto que a veces resulta ser difícil identificar lo que el artista intenta plasmar en su arte, ya que estos terminan siendo un tanto abstractos y por tanto ilógicos. Se distinguen dos modos de hacer el arte surrealista:
El primero, en donde se encontraban los surrealistas abstractos como Joan Miró y André Masson, quienes creaban universos figurativos propios. A este se le llama el automatismo. En el automatismo, las ideas y las asociaciones de imágenes surgen de manera rápida, sin hacer caso para nada de la coherencia ni el sentido. Por otro lado, está en la que los artistas creían que la figuración naturalista podía ser un recurso igual de válido al automatismo. Uno de los artistas que usó este método fue Salvador Dalí, donde perfectamente en sus obras se pudo ver cómo utilizaba diferentes objetos que ya existían para crear una obra totalmente nueva. Algunas de las técnicas que usaban los artistas surrealistas son la fabricación de objetos, que fue tomada del dadaísmo, el collage y el ensamblaje de objetos incongruentes, dibujos logrados por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo, la decalcomanía, entre otros. En el arte se representaba el pensamiento oculto y prohibido como el erotismo. Se interesaban por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y los dementes. También se interesaban por plasmar sus sueños, la evocación del caos y las realidades irónicas. Salvador Dalí nació el 11 de mayo de 1904 en Figueras, España. Sus padres, Salvador Dalí y Felipa Domenech, pertenecían a la clase media, pero aún así tenían amigos y familiares adinerados. Desde pequeño se sintió atraído por la pintura, pintando así retratos de sus familiares, paisajes y su casa de Cadaqués, donde pasaba casi todos los veranos. A los 16 años entró a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, donde conoció artistas como Federico García Lorca, un poeta, y Luis Buñuel, con los cuales entablaría una amistad muy fuerte. Dalí exploró gran variedad de movimientos artísticos como el impresionismo, puntillismo, fauvismo, cubismo y futurismo. Pero su vida como estudiante no duró mucho. Salvador fue expulsado de la academia por rebelde, pero fue este suceso el que lo llevó a emprender un nuevo viaje a Francia. Fue en París donde Dalí descubrió el movimiento artístico en el cual se iba a basar por muchos años, el surrealismo. No paraba de pintar sueños y recuerdos de la infancia y deseos fantasiosos. Tras su llegada a París, Dalí conoció a Gala, su amor por el resto de la vida, a la cual amaba y admiraba. El surrealismo lo llevó a escribir guiones de cine y artículos. Por ejemplo, filmó Un perro andaluz con su gran amigo Luis Buñuel, una película surrealista. Poco a poco se dio más a conocer no solo en Europa sino en América. Dalí fue y será un artista peculiar, original e innovador que llevó el arte surrealista a otros niveles. Unas de sus obras más famosas son La presencia de la memoria, El gran masturbador, El sueño, La playa con el teléfono, Autorretrato blando con tocino frito, El sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, Un segundo antes de despertar, La última cena y El torero alucinógeno, entre otras. Max Ernst, uno de los artistas surrealistas que dejó muy plasmado y reflejado el mundo de los sueños en sus obras, fue el pintor y escultor Max Ernst, nacido en Alemania el 2 de abril de 1891. A lo largo de su carrera artística, Ernst, mediante diferentes experimentos y técnicas, buscó los medios para expresar el mundo de los sueños y la imaginación. Por esto, Ernst era conocido como el ilustre forjador de sueños, expresión que luego utilizó para dar como título a una de sus obras. Desde pequeño, Max Ernst supo captar este preciso instante en el cual la vigila y el sueño son indiscutibles, el momento y estado de duerme-vela. A esta corta edad descifraba escenas fabulosas en la madera y en las nubes, y es así como él mismo, dibujando sobre la madera, inventó esta técnica llamada el frottage, que se usó en muchas más obras surrealistas. Esta consiste en frotar una mina o lápiz sobre un papel apoyado en un objeto, y así deja su huella en este papel, incluyendo todas las irregularidades y lo que pueda resultar de esto. Este resultado estaba cargado de signos, catástrofes y desolación. Por esta técnica, y la mayoría de sus obras, llegó a ser uno de los más grandes exponentes del surrealismo. Después de durar un largo rato aplicando esta técnica en muchas de sus obras, acudió al collage en 3 de sus pinturas: La mujer de 100 cabezas en 1929, Sueño de una niña que quiso entrar al Carmelo en 1930,
Una semana de bondad o Los 7 elementos capitales en 1934. En 1930 también debutó como actor en un filme surrealista que estuvo prohibido por más de 50 años. También lo hizo en algunos otros. Su importancia recae en el legado que dejó, siendo una gran influencia para muchos artistas, como en el caso del español José María Bea, que desarrolló diferentes historietas en base a lo que decía Ernst. Murió en París, Francia, a sus 84 años, el 1 de abril de 1976. Esta cita la dijo André Breton, el creador del movimiento surrealista y el autor del manifiesto surrealista. Solo uno encamó de un extremo a otro de su actividad y de su pensamiento lo que el surrealismo deseaba realizar con este mundo, y fue precisamente Max Ernst. Germaine Dulac. Germaine Dulac nació el 20 de julio de 1882 en Francia. Era una cineasta, crítica y jornalista, y desde sus principios hizo parte del movimiento feminista, y empezó por trabajar en una revista de este tipo, para después, en 1914, interesarse por el cine. Estudió arte, música y teatro, y viajó a Italia con una de sus mejores amigas antes de la Primera Guerra Mundial. Allí aprendió cómo hacer un filme. Antes de comenzar a producir películas, con la ayuda y el apoyo de su marido, comenzó a producir comerciales cortos, y así juntos fundaron una empresa, antes de irse moviendo hacia el lado surrealista. Sus obras surrealistas más importantes se llaman La Concha y el Clérigo, considerada por algunos el primer filme surrealista. Esto causó un gran impacto en la sociedad, ya que fue producido por una mujer. Este filme se trata sobre un clérigo obsesionado con la mujer de un general, que tiene visiones sobre la muerte y la lujuria, y que hace todo lo posible para luchar contra sus propios deseos ante ella. Otra de sus obras surrealistas se llama La sonriente Madame Boudet, una película muda considerada el primer filme feminista. Cuenta la historia de una inteligente mujer atrapada en medio de un terrible matrimonio. En cuanto a sus técnicas, sus preferidas eran el uso del efecto flou y la sobreimpresión. El primero, el efecto flou, constaba de diferentes usos de luz, nitidez y de enfoque, dependiendo de la apertura del diafragma de la cámara y la posición de esta nació misma. el 5 de julio de 1889 El segundo, las en sobreimpresiones, un pueblo cerca a servían París y llamado todavía sirven Maison. para mostrar al Su espectador padre, lo que le está pasando por la cabeza al rentista, actor. hijo de abogados, Germaine se Dulac suicidó tuvo una disparándose gran una bala en la importancia no cabeza. solo en el movimiento Debido a surrealista, este sino suceso, también en la historia Eugène del cine, Leconte ya quedó que fue viuda una de con las 3 primeras hijos. mujeres cineastas, Marcel, y además de Paul esto, y y Jean. lo más importante, Jean produjo fue el un primer niño filme revoltoso e feminista y indisciplinado. el primer filme Por surrealista. esto fue expulsado de varios colegios, pero esto hizo que un profesor viera en él un gran talento poético. Un tiempo después, Jean publicó su primer libro. Desde entonces, Jean emprendió una carrera no solo como poeta, sino como novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés. Después de la muerte de un amigo del alma, Raymond Radquet, y su madre, Jean se convirtió en un adicto a las drogas. Fue un hombre de muchas mujeres, pero con la que más compartió fue Jean Marais, la cual conoció gracias a una de sus obras más importantes, La Bella y la Bestia. Una de sus películas más famosas son La sangre de un poeta, La Bella y la Bestia, El águila de dos cabezas, Los padres terribles, Orfeo y El testamento de Orfeo.